Hola a todos, vamos a realizar la lectura crítica del artículo titulado Duración del tratamiento con ciclosilicato de sodio y circonio y continuación de terapia RASI después de un episodio de hiperpotasemia. Aquí podéis ver la referencia completa del artículo, un artículo publicado en 2025 en la revista ESC Heart Failure. Y bueno, se trata de un estudio observacional retrospectivo de cohortes, multicéntrico e internacional. Está basado en datos de vida real procedentes de grandes registros y bases de datos administrativas de Estados Unidos, Japón y España, es decir, que no hay aleatorización ni asignación por los investigadores. Por lo tanto, estamos ante un trabajo que aporta evidencia relevante en escenarios donde los ensayos clínicos son poco realistas o son complejos. Y de hecho ya veremos que este estudio utiliza técnicas estadísticas diseñadas para reducir los sesgos típicos de los estudios observacionales. Respecto a la pregunta PICO, los pacientes analizados fueron adultos sin diálisis, con insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica en tratamiento con RASI, a los que se les iniciaba ciclosilicato de sodio y circonio. La intervención en este estudio fue la duración del tratamiento, es decir, que se compararon duraciones más cortas de ciclosilicato versus más prolongadas, no hubo un grupo control sin tratamiento. El outcome fue la continuidad del tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, RASI. Si analizamos la validez interna, no hay aleatorización ni cegamiento, pero la metodología del estudio es potente y de hecho utilizan una metodología de emulación del ensayo que se llama CCW para reducir los sesgos. En cuanto al seguimiento, cabe decir que el número de pacientes va cayendo a lo largo del seguimiento, por lo que el artículo reconoce la pérdida de precisión estadística en el seguimiento, sobre todo en Japón y en España. En cuanto a los resultados, se recogieron casi 8.000 pacientes y se pudo comprobar cómo la discontinuación del ciclosilicato fue frecuente y precoz, especialmente en Estados Unidos, de manera que a los 30 días solo continuaban con ciclosilicato 36% de pacientes en Estados Unidos y a 120 días 13% de pacientes. A 120 días en España, en cambio, continuaban un 65%. Además, se pudo comprobar que los pacientes que mantenían el ciclosilicato de sodio y circonio más tiempo tenían mayor probabilidad de continuar el RASI, de manera que duraciones de ciclosilicato de más de 60 días se asociaron a una mayor probabilidad de mantener el RASI a 6 meses. Lo mismo en todos los países, aunque hay que tener en cuenta que en España el tamaño muestral fue insuficiente para aplicar el análisis CCW con robustez. Por el diseño del trabajo hay valores que no se reportan, como el riesgo relativo y el NNT. Sin embargo, sí se reportan probabilidades acumuladas de continuar RASI por Kaplan-Meier, diferencias de proporciones en puntos concretos, intervalos de confianza y valores de P. Debemos también tener en cuenta que el outcome principal es la continuación del tratamiento con RASI, es decir, no hay un endpoint duro, no se demuestra por tanto que mantener el ciclosilicato más tiempo mejore el pronóstico, porque no era este el objetivo del estudio. El endpoint era intermedio. La precisión del estudio fue mejor al principio, como hemos comentado, se iba perdiendo a lo largo del seguimiento por ir bajando el número de pacientes y por tanto los intervalos de confianza se iban ensanchando. Sin embargo, es un estudio que no se limita al p-valor y que utiliza métodos estadísticos apropiados para el diseño que tiene. No hay análisis multivariante y tampoco análisis de subgrupos. La validez externa es elevada, ya que es una población bien definida y muy frecuente en la práctica clínica real del paciente cardiorrenal, y de hecho el entorno es práctica clínica real, aunque debemos tener en cuenta que son 3 sistemas sanitarios diferentes los que se analizan. Y por eso hay que tener en cuenta que la accesibilidad de la intervención, que era el tratamiento con el quelante, dependerá del contexto local y por tanto del país en el que se analizó. Los hallazgos de este estudio sí son consistentes con la evidencia previa y con las guías clínicas, reforzando la idea de que los quelantes del potasio modernos facilitan la continuidad del RASI. Lo que no demuestra el estudio, porque no estaba diseñado para ello, es la comparación del ciclosilicato con otros quelantes, y tampoco demuestra impacto de la duración del ciclosilicato con mortalidad o con eventos clínicos. Respecto al reconocimiento de sesgos y los conflictos de interés, los autores declaran que la fuente de financiación es la industria y declaran los conflictos de interés de los autores de forma detallada. Además, la metodología utilizada es coherente con la pregunta planteada y es relativamente exigente para ser un estudio observacional por el tipo de análisis estadístico de emulación de ensayo clínico que se realiza. Además, en el estudio se recogen claramente las limitaciones en la discusión, la mayoría inherentes al estudio observacional. También hay que tener en cuenta que la definición del outcome, ya que la discontinuación del RASI se basa en prescripción y dispensación de registros, no hay una verificación clínica directa,
y otros factores que ya hemos comentado, como la pérdida de pacientes en el seguimiento, la validez en diferentes países y que el estudio no compara entre diferentes quelantes. Otros sesgos que quizá no se han incluido en la discusión es la confusión por indicación, ya que quizá los pacientes que mantienen más tiempo el quelante son otro perfil de pacientes, y tampoco se analiza la dosis ni la titulación del RASI, simplemente se valora si el RASI se continúa o no. La conclusión del estudio es que una mayor duración del tratamiento con ciclosilicato de sodio y circonio se asocia con una mayor probabilidad de mantener el tratamiento con RASI y el riesgo de discontinuación del RASI reaparece tras suspender el ciclosilicato. Estas conclusiones sí están respaldadas por los datos del estudio en términos de asociación y dentro de los límites del estudio, por tanto es un observacional, pero bien analizado, con limitaciones que están recogidas, que aporta evidencia complementaria sobre la duración óptima del tratamiento. Gracias por la atención.